Congreso de los Diputados, Toni Roldán, Ciudadanos. El presidente es optimista. ¿Habrá presupuestos en abril o mayo? Bueno, ya lo veremos. Se tendrá que votar y tendrá que cumplirse todo el procedimiento. De momento nosotros hemos dicho muy claramente lo que pensábamos. Tenemos un entorno enormemente delicado macroeconómico, con un déficit todavía que es el segundo más alto de la Unión Europea, con un tamaño de la deuda que es el más grande que hemos tenido nunca en España, se ha ralentizado la economía, va a haber cambios en la política monetaria expansiva que hemos tenido hasta ahora en el Banco Central Europeo. Tenemos problemas con Trump y con el comercio internacional y no se están tomando las reformas necesarias que tenemos que hacer precisamente en este periodo, cuando menos doloroso es para impulsar el crecimiento futuro. Lo que hay es mucho gasto, esencialmente para complacer a los socios de Sánchez, en este caso a Torra, y a Podemos, pero no hay un proyecto común, un proyecto reformista, un proyecto ambicioso de futuro de dónde queremos estar en educación, en universidades, en innovación, abordando los retos importantes de crecimiento, ¿no? ¿Y de dónde se quita para poner donde ustedes dicen? Todo el mundo habla de inversión, de gasto público, de investigación, de universidades, de educación. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, hay muchas maneras de hacer buenas políticas públicas y cumplir con el déficit. Este presupuesto trae un desvío, nosotros calculamos entre 10 y 12.000 millones, ¿no? Cuando tú dices que vas a gastar mucho y de pronto te desvías y eres de los países que tiene más déficit y pierdes la credibilidad, entonces te acabas gastando el dinero pagando intereses más altos por la deuda que emites en vez de gastártelo en hospitales y en educación. Nosotros creemos que hay que cumplir los objetivos de déficit, como hemos hecho y como hicimos en el pasado, por ejemplo, en el acuerdo con el PP, pero se pueden hacer muy buenas políticas públicas, muy sociales y muy redistributivas. Nosotros lo hicimos con una bajada de impuestos para los mileuristas, de hasta 3 millones de mileuristas, hicimos una extensión de los permisos de paternidad, un complemento salarial. Hay maneras un poco más modernas donde miras cómo puedes gastar mejor, cómo puedes utilizar mejor los recursos que ya tienes, evaluar las políticas que no están funcionando y cambiarlas por otras. Estos son compromisos de gasto, digamos, a la antigua, pues para satisfacer a unos y otros colectivos. Insisto, que creo que no es el momento ni la manera de hacerlo. Al margen de los números, porque usted es el hombre de los números en Ciudadanos en el Congreso, pero también tiene una visión política de lo que pasa en el país. Conocíamos en las últimas horas nuevas revelaciones sobre el caso Villarejo. ¿Qué le parece todo este asunto? Bueno, me parece que las cloacas repugnantes del bipartidismo tienen que acabar. Este caso es una tras otra. Parece que los dos partidos pues contribuyeron a alimentar este tipo de espionajes y de cloacas. Yo creo que hay que pasar página de ese periodo de la historia de España en el que, pues oye, estas cosas no pasen nunca más, ¿no? ¿Y de Andalucía? ¿Qué le pareció, por ejemplo, las referencias del responsable de Vox en Andalucía a no utilizar el lenguaje inclusivo? ¿Qué le pareció en general todo lo que vimos en las últimas horas? Bueno, a mí me parece que Vox es un partido muy carca, muy anticuado, que utiliza fórmulas y tiene unos valores con los que no coincido y que son antagónicos a Ciudadanos en muchas cuestiones, en valores de apertura, en cuestiones sobre la mujer, en cuestiones sobre Europa. Lo son y ya lo vamos viendo y bueno, pues nosotros por eso, entre otras cosas, no hicimos ningún acuerdo con ellos, sino que pactamos con el PP 90 medidas para reformar Andalucía, para acabar con la corrupción, con las redes clientelares instaladas en Andalucía durante casi 40 años. Pujol estuvo 23 años, hay que recordar que casi 40 años es muchísimo tiempo, para reformar la educación, acabar con el abandono escolar, políticas para cambiar la formación en Andalucía, que antes se robaba, pues al menos para hacer políticas un poquito más europeas. Una cuestión esencialmente de higiene democrática, ¿no? Y esa es la prioridad. Yo creo que perder el tiempo en comentar pues estos papeles improvisados de Vox no suma mucho al debate público, la verdad. Una última cuestión. Begoña Villacís, líder de Ciudadanos en Madrid, decía que lo sucedido en Andalucía era importable a Madrid o exportable a Madrid. ¿Incluye ahí, solo entiendo, el pacto de Ciudadanos o también todo por orden de legislatura de PP con Vox? Mire, nosotros hemos sido muy claros desde la misma noche electoral en Andalucía. Nosotros creemos que aquí, en España, el reto es que los socialdemócratas, los conservadores
y los liberales lleguemos a acuerdos para hacer reformas positivas para el país, para avanzar desde el centro moderado. Yo creo que Ciudadanos tiene que ser la fuerza que lidere desde un gran centro ese proyecto. Tenemos un pequeño problema, que es que el señor Casado se parece cada vez más a Vox y el señor Sánchez se parece cada vez más a Podemos. Y los dos se tratan de alimentar esta política completamente desfasada de bloques que no responde ni sirve para entender el mundo en el que vivimos hoy. Nosotros creemos que hay que hacer un proyecto reformista de centro, insisto, con una preferencia clarísima por grandes acuerdos de centro que probablemente serán liderados por Ciudadanos. ¿Y a ustedes a qué se parecen? Dice que Casado se parece más a Vox, que Pedro Sánchez se parece más a Unidos Podemos. ¿Ustedes a quiénes se parecen? Pues nosotros somos un partido liberal y progresista, formamos parte de una familia europea que se llama el Grupo de los Liberales y Progresistas en Europa y es un grupo político que en España durante mucho tiempo no ha tenido representación y que es mayoritario. Se gobierna en 7 países en Europa, los liberales en estos momentos, por tanto no hace falta parecerse a nadie, puedes tener tu opinión propia, pero sí que hay una tendencia de los partidos moderados a acercarse hacia los polos, ¿no? Yo creo que es evidente y bueno, el Partido Socialista además con un abandono de una buena parte de sus principios de igualdad y demás, que creo que mucha parte de sus votantes están viendo, ¿no? Yo aspiro a tener un proyecto de igualdad, un proyecto liberal, un proyecto abierto, un proyecto europeísta, un proyecto progresista en valores que sea el que lidere ese gran centro, ¿no? Pues Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, muchísimas gracias, como siempre, por atender a la televisión pública, a Televisión Española. Gracias, un placer, gracias.